Bienvenidos a la dimensión donde el diamante se encuentra con la intriga, donde cada swing es una declaración y cada premio es una guerra fría. Olvídense de los titulares predecibles. Aquí desenterramos la verdad cruda que yace bajo el brillo del trofeo MVP. El momento en que se anunciaron los resultados lo decidió todo, pero no por la celebración, sino por la silenciosa furia que prometía redefinir la ambición en las grandes ligas. 30 periodistas de la BBWAA habían emitido su veredicto, y el resultado, aunque esperado, fue devastador. El ganador, con un abrumador total de 420 puntos, era Shohei Ohtani, el fenómeno que en su segundo año con los Dodgers había completado una resurrección perfecta de 2 vías. Su producción como bateador, un OPS de 1014 y 55 cuadrangulares, unida a su inédita efectividad de 2.87 sobre el montículo, había borrado cualquier rastro de debate. Las cadenas deportivas estadounidenses simplemente no tuvieron otra opción. Y en las redes sociales, la falta de sorpresa era tan amenazante como la propia victoria. Esto no fue una simple victoria, fue un golpe catastrófico. Una escena icónica que reafirmó su estatus como el jugador más dominante de la MLB y que sentenció la entrada del béisbol en la era Ohtani. Pero lo que resultó más cruel que los números fue la forma en que sus rivales recibieron ese veredicto especial. Schwarber de los Nationals y Soto de los Mets quedaron en un distante segundo y tercer lugar, con 260 y 231 puntos respectivamente. La diferencia de 189 puntos con el ganador no parecía una derrota, sino más bien el testimonio de una superioridad de otro planeta. Soto es brillante, un bateador generacional, comentó en aquel momento el analista Martín del Corral, pero no está jugando en la misma liga que Ohtani. El fanático lo asume con calma. No es suerte, son hechos. Los números no mienten. Esa verdad, admitida por el público, era lo que más dolía a los competidores. Sin embargo, el verdadero drama de aquel evento no residió en el resultado final, sino en el rostro de Juan Soto. Mientras Los Ángeles y Japón estallaban en júbilo, en una sala remota, la cámara capturaba la quietud del dolor. Soto, aún enfundado en su uniforme de los Mets, estaba visiblemente inquieto. Cuando su nombre fue llamado para el tercer puesto, su rostro se ensombreció con una mezcla de perplejidad y la inconfundible punzada del orgullo herido. Sus labios se apretaron ligeramente, su mirada fija en el suelo, mientras sus puños permanecían cerrados sobre la mesa. No era la expresión de un jugador que acepta la derrota, sino la de alguien que grita en incredulidad ante el resultado. Pero este pequeño gesto fue solo el preludio de la tormenta que se avecinaba. Inmediatamente después del anuncio del MVP, mientras el país se regocijaba, un eco de disidencia rompió el ambiente festivo, proveniente de la audacia del recién llegado de Nueva York. Soto apareció en una entrevista remota. Se encogió de hombros, luego su expresión se tornó grave y empezó a hablar como si estuviera purgando una olla a presión de emociones reprimidas. Su voz no era áspera, pero la decepción era palpable, y en el fondo de sus ojos se podía ver la frustración del abandono y la autovaloración tambaleante. El primer dardo que lanzó Soto fue que, al menos, merecía el segundo puesto. Citó su reciente traspaso a los Mets, las circunstancias incontrolables del entorno y los rivales, para luego insistir en que su valoración debería haber sido superior. Además, señaló que Shohei Ohtani tenía la ventaja de ser ambidiestro y que solo estaba en su segundo año con los Dodgers. Una vez que se adaptara por completo, se quejó, los resultados serían diferentes. Lo que se mostraba en pantalla no era la verdad objetiva, sino un intento de justificar su propia decepción. Pero la verdad más fea vino después. Al escuchar el puntaje de Schwarber, resopló apenas y soltó que si hubiese quedado más abajo en el ranking, daría risa. Y luego, el golpe de gracia, la cita de su propia madre que resonó en el silencio mortal del estudio. Aunque hubieras quedado de primero, no aceptarías este premio ridículo.
En ese instante, los rostros del personal de producción se congelaron y los comentaristas cayeron en un silencio sepulcral. Pocos jugadores en la historia reciente se habían atrevido a insultar tan abiertamente uno de los premios más prestigiosos del deporte. ¿Era incomprensión pública o una declaración intencionadamente provocadora? De cualquier modo, la declaración generó una controversia sin precedentes. La entrevista fue abruptamente interrumpida por Fox Sports, MLB Network, afiliada a ESPN, y las líneas de las redes sociales estallaron de nuevo. Los aficionados, especialmente los de los Phillies y los Dodgers, reaccionaron con vehemencia, exigiendo explicaciones. ¿Qué intenta hacer? Esta no es una competición de egos personales, se preguntaban. Las críticas fueron feroces, precisamente porque la diferencia de talento era tan innegable. Los expertos negaban con la cabeza. Entiendo la frustración, afirmó el estadístico deportivo Dr. Ramos, pero eso solo devalúa su propia imagen. En medio de la creciente ira y la autojustificación, los periodistas rápidamente comenzaron a lanzar los números concretos. La polémica no admitía matices. Había algo incuestionable, una verdad que flotaba sobre todas las emociones. El rendimiento de Ohtani fue simplemente inédito. El argumento de Soto sobre las circunstancias es inválido, enfatizó Ramos. El béisbol, a diferencia del baloncesto, es menos susceptible a la adaptación inmediata. Pero miremos el dato clave que Soto ignora. Su WRC+ fue un respetable 162. Excelente. Ohtani, el MVP, registró un WRC+ de 201. ¿Entienden la diferencia? No es una pequeña brecha de talento. Es una galaxia entera. Lo que Soto sintió ese día no fue la rabia de la derrota justa, sino la dolorosa constatación de que no puedes competir contra la historia. El MVP no fue un debate de méritos, fue simplemente la certificación oficial de que por primera vez en la historia moderna del juego, el segundo puesto se encontraba en una liga radicalmente distinta a la del primero. La madre de Soto, con su explosiva declaración, no insultó al premio. Simplemente dio voz a la frustración de reconocer que cuando te enfrentas a la perfección, no hay consolación posible. Y esa, señoras y señores, es la verdad que se esconde detrás de cada trofeo MVP.